La viuda se fue a vivir a una casa dentro del tronco de un árbol, pero allí encontró un milagro. La viuda cargaba 2 pesos, el luto por su esposo y las burlas crueles de todo el pueblo. Durante 12 años lo llamaron loco, el garimpero que se perdía en la selva buscando oro que nunca existió. Pero una tarde, mientras ella lloraba cuestionando a Dios por qué su marido murió sin nada, algo inexplicable sucedió. Algo que reveló una verdad que nadie conocía. Una verdad que la llevó a adentrarse en la selva más peligrosa con sus hijos pequeños, buscando un lugar imposible, una casa tallada dentro del tronco de un árbol gigante. Lo que encontró allí cambió todo, pero también despertó la codicia de hombres sin escrúpulos dispuestos a quitarle todo. Y cuando creyó que por fin podría vivir en paz, una joven desconocida tocó a su puerta con documentos legales que lo pondrían todo en duda nuevamente. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. Las piedras rebotaban contra la puerta de madera mientras las voces se apretaban afuera, ásperas y burlonas. Remedios apretó la mano de Leonor, que apenas tenía 7 años y lloraba callada contra su pecho. Jacinto, de 9, miraba la puerta con los puños cerrados, temblando de rabia. Desde la muerte de Eliodoro hacía 3 semanas, el pueblo entero de San Bartolo Yautepec parecía haberse volcado en humillarla. «Viuda del loco», gritaban. «La mujer del soñador que murió sin un centavo». Las risas se colaban por las rendijas como alimañas. Eliodoro había muerto en la sierra. Lo encontraron al pie de un barranco cerca de los parajes de selva densa, donde pasaba semanas enteras, según decía, buscando vetas de oro y piedras que brillaban bajo la tierra. El pueblo nunca creyó en sus historias. Lo llamaban el minero fantasma, el loco de las montañas. Durante 12 años había desaparecido en expediciones que no dejaban más que deudas y promesas vacías. Ahora que estaba muerto, todos aseguraban haberlo sabido siempre. Eliodoro Vargas era un fracasado, y Remedios, su viuda, cargaba ese estigma como una cruz de hierro. Esa tarde, cuando las voces por fin se alejaron y el silencio regresó a la casa de adobe cuarteado, Remedios soltó a sus hijos y se dejó caer en el petate viejo que servía de cama. La luz entraba oblicua por la ventana sin vidrio, iluminando las paredes desnudas. No había nada de valor, ni siquiera lo suficiente para pagar el entierro. Don Evaristo, el tendero, le había dado 2 semanas para saldar la cuenta de los víveres o le quitaría la casa. «Es lo justo», le había dicho con una sonrisa torcida. «Tu marido me debe desde hace 3 años». Remedios cerró los ojos. Las lágrimas le quemaban, pero ya no salían. Se las había gastado todas. «¿Por qué, Dios?», susurró al techo de vigas carcomidas. «¿Por qué lo dejaste morir así? Siempre decía que algún día cambiaría nuestra vida, que encontraría algo grande, pero nunca hubo nada, ¿verdad? Nada más que mentiras y vergüenza». Su voz se quebró. Jacinto y Leonor se acercaron en silencio, abrazándola por los costados. Remedios les pasó los brazos y apretó fuerte, sintiendo el peso de la derrota instalarse en su pecho como una piedra. Entonces, algo se movió en la ventana. Un pájaro entró con un aleteo brusco. Era un cenzontle gris y pequeño con el pico afilado. Remedios levantó la cabeza, sorprendida. El ave no huyó. En cambio, voló directo hacia una de las vigas del techo y comenzó a picotear insistentemente en una grieta entre los maderos. Jacinto se puso de pie. «Mamá, ¿qué hace?» «No sé», murmuró Remedios, observando al animal. El cenzontle jalaba algo con el pico, tirando con fuerza. Un trozo de papel enrollado asomó entre las astillas. El pájaro tiró una vez más, y el papel se desprendió por completo, cayendo en el aire como una hoja seca. Remedios extendió las manos instintivamente. El rollo aterrizó en su regazo. El cenzontle salió volando por la ventana sin mirar atrás. Remedios tomó el papel con dedos temblorosos. Estaba amarillento, polvoriento, enrollado con un cordel delgado. Lo desató despacio. Al desenrollarlo, reconoció de inmediato la letra de Eliodoro, grande, inclinada, escrita con tinta desvanecida pero legible.
Su corazón dio un vuelco. Remedios, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque Dios escuchó mi ruego. Sé que he sido un hombre difícil de entender. Sé que me llamaban loco y que nunca te di explicaciones completas. Pero quiero que sepas la verdad, amor mío. Sí encontré oro. Encontré muchas cosas. Piedras verdes, cuarzos brillantes, pepitas amarillas como el sol. Durante todos estos años las guardé una por una en un lugar donde nadie pudiera tocarlas. Un lugar seguro, lejos de este pueblo de envidiosos y traidores. Remedios ahogó un grito. Jacinto le tocó el hombro. ¿Qué dice, mamá? Ella siguió leyendo, el pulso acelerado. Construí una casa dentro del tronco de un árbol gigante, en lo profundo de la selva, cerca del arroyo de las Peñas. Allí escondí todo lo que encontré. Quería sorprenderte algún día, Remedios. Quería verte sonreír cuando te mostrara que no estaba loco, que sí había algo. Pero si estás leyendo esto, es porque el tiempo se me acabó. Perdóname por no haberte dicho antes. Perdóname por dejarte con esta carga. Pero ahora es tuyo. Todo es tuyo. En esta carta está el mapa. Síguelo. Toma a nuestros hijos y ve. Adentro de ese tronco está nuestra salvación. Al pie de la carta, dibujado con trazos temblorosos pero precisos, había un mapa. Remedios lo estudió con los ojos brillantes. Reconoció el río que bajaba desde la sierra, el camino viejo que llevaba a los parajes altos, la peña partida que marcaba el inicio de la selva cerrada. Y allí, señalado con una cruz, estaba el árbol. Ceiba gigante, decía la nota al margen. 3 días de camino desde el pueblo. Leonor tocó el papel con un dedo pequeño. ¿Papá dejó algo para nosotros? Remedios tragó saliva. Las dudas la asaltaron de golpe. ¿Y si era otra ilusión? ¿Y si Heliodoro había muerto creyendo en algo que no existía? Pero luego recordó al Cenzontle. Recordó cómo había entrado justo después de que ella le preguntara a Dios. Recordó la insistencia del pájaro, la precisión con que había arrancado el papel del lugar exacto donde nadie nunca miraba. Sí, dijo al fin con voz firme. Tu papá dejó algo, y vamos a encontrarlo. Esa noche, mientras Jacinto y Leonor dormían, Remedios preparó una mochila de tela con lo poco que tenían. Tortillas secas, un frasco de frijoles, 2 cobijas raídas, el machete de Heliodoro, una cantimplora abollada. Metió la carta en el fondo de su blusa, contra el pecho. No le dijo a nadie. No podía arriesgarse a que don Evaristo o cualquier otro del pueblo se enterara. Si había algo allá afuera, era suyo, de sus hijos. Al amanecer salieron del pueblo sin despedirse. Nadie los vio partir. El camino serpenteaba entre milpas abandonadas y luego subía hacia la sierra, donde los pinos cedían paso a los encinos y después a la selva espesa y húmeda que olía a tierra mojada y musgo. Caminaron todo el día. Leonor se quejaba de las ampollas en los pies, pero seguía adelante. Jacinto cortaba ramas con el machete cuando el sendero desaparecía. Al segundo día, cruzaron el río de las Peñas. El agua corría clara y fría sobre piedras lisas. Remedios revisó el mapa. Estaban cerca. El corazón le latía con fuerza. Siguieron la orilla del arroyo hasta que el bosque se cerró por completo, convirtiéndose en una maraña verde donde apenas entraba la luz. Los sonidos cambiaron. Grillos, pájaros invisibles, el crujir de las hojas bajo los pies. Al tercer día lo vieron. El árbol se alzaba como una catedral de madera en medio de un claro pequeño. Era una ceiba antigua, con el tronco tan ancho que 10 hombres no alcanzarían a rodearlo con los brazos. Las raíces se hundían en la tierra como serpientes petrificadas y la corteza estaba cubierta de musgo y lianas. Pero lo más extraordinario era la abertura. A la altura de un hombre, el tronco tenía una puerta natural, una hendidura oscura que parecía una boca abierta. Remedios se detuvo. Los niños la miraron en silencio. Ella dio un paso adelante, luego otro. La puerta del tronco era real, no era una ilusión. Heliodoro había dicho la verdad. Entró despacio, agachándose para pasar por la abertura. La oscuridad la envolvió. Olía a madera húmeda y tierra antigua. Esperó a que sus ojos se acostumbraran. Poco a poco,
Las formas comenzaron a revelarse. Había sacos apilados contra las paredes del tronco hueco, cajas de madera cerradas, frascos de vidrio, y en el centro, sobre una piedra plana, un cofre de metal cubierto de óxido. Remedios se arrodilló frente al cofre. Las manos le temblaban tanto que apenas pudo levantar la tapa. El metal crujió. Y entonces, la luz del exterior que se colaba por la abertura iluminó el interior. Oro, piedras verdes, cuarzos transparentes como hielo, pepitas amarillas del tamaño de frijoles. Había tanto que el cofre parecía desbordarse. Remedios ahogó un grito. Jacinto y Leonor entraron corriendo. «¿Qué es, mamá? ¿Qué encontraste?» Ella no pudo responder, solo lloró, esta vez de algo que no era tristeza. Pero cuando se limpió las lágrimas y levantó la vista hacia los sacos apilados, notó algo extraño. Uno de ellos estaba abierto, y del interior asomaba algo que no era oro ni piedras. Era ropa reciente, una camisa de mezclilla, una gorra. Alguien había estado allí, y entonces escuchó la voz, ronca y fría, viniendo desde afuera del tronco. Así que al final sí existía el tesoro del loco. Remedios se volvió bruscamente. En la entrada del tronco, bloqueando la luz, estaba la silueta de un hombre con un rifle en las manos. El hombre entró al tronco con pasos lentos, obligando a Remedios a retroceder. Era alto, de hombros anchos, con el rostro curtido por el sol y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Vestía ropa de monte, botas embarradas, y el rifle apuntaba directamente al pecho de ella. Jacinto se interpuso delante de su madre, pero Remedios lo jaló hacia atrás con fuerza. «Quieto», susurró. «Don Evaristo me mandó a seguirlos», dijo el hombre sin bajar el arma. «Dijo que la viuda del loco andaba rara, que había salido del pueblo con los niños sin avisar. Me pagó para que viniera a ver qué buscaban», escupió al suelo. «Y miren nada más lo que encontré». Remedios sintió que el miedo le apretaba la garganta, pero se obligó a mantener la voz firme. «Esto es mío. Mi esposo lo dejó para nosotros». El hombre soltó una risa seca. «Tu esposo está muerto, señora, y lo que hay aquí adentro vale más de lo que tú y tus mocosos van a necesitar en toda su vida». Se acercó al cofre, sin dejar de apuntarles, y tomó un puñado de pepitas de oro. Las dejó caer entre sus dedos, brillando a la luz tenue. «Esto cambia todo. Don Evaristo va a querer su parte. Yo voy a querer la mía. Y si cooperas, tal vez te dejemos algo». «No», dijo Remedios con más fuerza de la que esperaba. «Esto es de mis hijos. Mi esposo murió buscándolo. No voy a dejar que se lo lleven». El hombre la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. «¿Y qué vas a hacer? ¿Pelear conmigo?» Levantó el rifle un poco más alto. «Eres una viuda sola con 2 niños. Nadie va a creerte si dices que esto era tuyo. En cambio, si regresas al pueblo callada y me dejas llevarme lo que necesito, te prometo que don Evaristo cancelará tu deuda. Podrás quedarte en tu casita, vivir tranquila». Leonor comenzó a sollozar. Jacinto temblaba de rabia con los puños apretados. Remedios sintió que el mundo se reducía a ese momento. Podía ceder, podía dejar que este hombre se llevara todo y regresar al pueblo con las manos vacías, de vuelta a la humillación y la miseria. O podía hacer algo. «Mamá», susurró Jacinto mirándola fijamente. Había algo en sus ojos, algo que le recordó a Heliodoro. Remedios respiró hondo. «Está bien», dijo bajando la cabeza como si se rindiera. «Llévate lo que quieras, solo déjanos ir». El hombre sonrió bajando ligeramente el rifle. Sabía que ibas a entender. Se agachó frente al cofre, metiendo una mano para sacar más oro. En ese instante, Remedios hizo una seña casi imperceptible a Jacinto. El niño comprendió de inmediato. Con un grito salvaje, Jacinto empujó uno de los sacos apilados contra la pared. El saco cayó sobre el hombre, golpeándolo en la espalda. El rifle se disparó, pero la bala se perdió en el techo del tronco. Remedios aprovechó la confusión y tomó el machete que llevaba en la mochila. No lo usó para atacar. En cambio, cortó con fuerza las lianas que colgaban cerca de la entrada, haciendo que una cortina de vegetación
cayera sobre el hombre, enredándolo. ¡Corran!, gritó Remedios. Agarró a Leonor de la mano. Jacinto tomó la mochila y los tres salieron disparados del tronco. El hombre rugió detrás de ellos, librándose de las lianas, pero Remedios ya estaba afuera, corriendo entre los árboles con sus hijos pegados a ella. Los disparos resonaron en la selva. Las balas silbaron entre las ramas. Remedios no miró atrás. Siguió corriendo, esquivando raíces, saltando arroyos pequeños, abriéndose paso entre la maleza. Leonor tropezó y Remedios la levantó en brazos sin detenerse. Jacinto corría a su lado, jadeando. El sonido de las pisadas pesadas del hombre los perseguía, cada vez más cerca. Llegaron al río de las Peñas. El agua corría con fuerza, más alta que cuando la habían cruzado días antes. Remedios se detuvo un segundo, desesperada. No podían cruzar con Leonor en brazos. Era demasiado peligroso, pero tampoco podían regresar. ¡Ahí están!, gritó el hombre desde atrás, a menos de 50 metros. Remedios vio su silueta entre los árboles, el rifle levantado. «Mamá, allá», dijo Jacinto señalando río abajo. Había un puente viejo de troncos, casi cubierto por la vegetación, a unos 20 metros de distancia. Remedios corrió hacia él, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho. El puente crujió bajo su peso cuando pisó la primera tabla. Estaba podrido. Leonor se aferró a su cuello. Jacinto la siguió. El hombre llegó a la orilla justo cuando Remedios alcanzaba la mitad del puente. Apuntó. Remedios cerró los ojos, esperando el disparo. Pero en lugar de eso, escuchó un crujido terrible. El puente se quebró bajo los pies del hombre, que había subido detrás de ellos. Una de las vigas centrales cedió y el hombre cayó al agua con un grito ahogado. El rifle se le escapó de las manos, hundiéndose en la corriente. Remedios no esperó a ver si salía a flote. Corrió hasta el otro lado del río y siguió adentrándose en la selva con sus hijos, sin parar hasta que el sonido del agua quedó atrás y el silencio espeso del bosque los envolvió por completo. Se detuvieron en un claro pequeño, todos jadeando, empapados en sudor. Leonor lloraba, Jacinto temblaba. Remedios los abrazó con fuerza, sintiendo que las piernas apenas la sostenían. «Ya pasó», murmuró. «Ya pasó». Pero sabía que no era cierto. El hombre podía haber sobrevivido. Podía regresar al pueblo y contarle todo a don Evaristo. Podían venir más hombres, armados, decididos, y Remedios no tenía cómo defenderse. No tenía armas, no tenía aliados, solo tenía a sus hijos y el conocimiento de que, dentro de ese tronco, estaba la salvación que Heliodoro había prometido. «Tenemos que volver», dijo Jacinto, limpiándose la cara con la manga. «Tenemos que sacar el tesoro antes de que ellos regresen». Remedios lo miró, sorprendida. «Es peligroso, hijo, si volvemos y ese hombre sigue allí». «No va a estar», interrumpió Jacinto. «El río lo arrastró, y aunque sobreviva, va a tardar días en regresar al pueblo y traer refuerzos. Tenemos tiempo, mamá, pero no mucho». Remedios dudó. Era un riesgo enorme, pero Jacinto tenía razón. Si huían ahora, perderían todo. Y si regresaban al pueblo con las manos vacías, don Evaristo les quitaría la casa de todos modos. No tendrían nada, serían menos que nada. «Está bien», dijo al fin. «Volveremos. Pero tienen que prometerme algo. Si vemos cualquier señal de peligro, nos vamos. No importa cuánto oro quede. ¿Entendido?» Los niños asintieron. Caminaron de regreso al árbol gigante, moviéndose en silencio, atentos a cada sonido. Cuando llegaron al claro, Remedios se asomó primero. El tronco estaba vacío, no había rastro del hombre, ni del rifle. Solo el cofre abierto y los sacos apilados contra las paredes. Entraron rápido. Remedios comenzó a meter el oro y las piedras en los sacos vacíos que Heliodoro había dejado. Jacinto ayudó, llenando su propia mochila. Leonor vigilaba la entrada, con los ojos muy abiertos. Trabajaron en silencio durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Cuando terminaron, tenían 3 sacos llenos y la mochila de Jacinto repleta de piedras verdes y cuarzos.
No podían llevarlo todo. Era demasiado pesado. Remedios tomó una decisión rápida. Vamos a esconder lo que no podemos cargar. Lo enterraremos cerca y volveremos por ello cuando sea seguro. Salieron del tronco y cavaron un hoyo profundo al pie de una de las raíces gigantes de la ceiba. Metieron 2 sacos y los cubrieron con tierra y hojas. Marcaron el lugar con una piedra grande que Jacinto arrastró desde el arroyo. Luego tomaron el saco restante, la mochila, y comenzaron el camino de regreso. El descenso de la sierra fue más rápido que la subida. Remedios conocía ahora el camino, sabía dónde pisar, dónde cortar, dónde beber agua. Al anochecer del primer día, acamparon en una cueva pequeña. Al amanecer del segundo, cruzaron el río de nuevo, esta vez por un vado más seguro que Jacinto había encontrado. Al tercer día divisaron el pueblo de San Bartolo Yautepec a lo lejos, con sus techos de teja y su iglesia blanca. Remedios se detuvo en la loma que miraba hacia abajo. El saco pesaba en su espalda. Leonor dormía en sus brazos, agotada. Jacinto estaba a su lado mirando el pueblo con expresión sombría. «¿Vamos a volver allí?», preguntó el niño. Remedios negó con la cabeza despacio. «No, ya no tenemos nada que hacer en ese lugar». Señaló hacia el oeste, donde el camino se bifurcaba. «Vamos a Oaxaca. Conozco a alguien allí, una prima de tu abuela. Nos recibirá hasta que encontremos una casa. ¿Y el tesoro? Lo venderemos poco a poco, con cuidado, sin llamar la atención». Remedios miró a su hijo a los ojos. «Tu padre nos dejó esto para que pudiéramos vivir con dignidad, no para que nos convirtamos en un blanco. Vamos a ser inteligentes, Jacinto, como él hubiera querido». El niño asintió. Dieron la vuelta y comenzaron a caminar hacia el oeste, dejando atrás el pueblo que los había humillado. Pero cuando llevaban apenas 1 hora de camino, escucharon cascos de caballo detrás de ellos. Remedios se volvió, el corazón en la garganta. 3 jinetes venían al galope. Uno de ellos era don Evaristo, el otro era el hombre de la cicatriz, mojado pero vivo, con el rostro hinchado de rabia, y el tercero era el comisario del pueblo, con un revólver en el cinto. Se detuvieron frente a Remedios, rodeándola. «Creíste que podías escapar, ¿verdad?», dijo don Evaristo con una sonrisa helada. «Creíste que podías robar lo que legalmente me pertenece y desaparecer como si nada». Remedios apretó a Leonor contra su pecho. Jacinto se pegó a su costado. El saco con el oro estaba a sus pies, inconfundible. El comisario desmontó, acercándose despacio. «Remedios Salazar, quedas detenida por robo y ocultamiento de bienes. Ese tesoro pertenece al Estado. Tu esposo nunca registró sus hallazgos. Todo lo que encontró es propiedad ilegal». «Eso es mentira», gritó Remedios. «Mi esposo lo encontró. Es nuestro». «Pruébalo», dijo don Evaristo sonriendo. El comisario tomó el saco. Lo abrió. El oro brilló bajo el sol de la tarde. Los ojos del hombre se iluminaron de codicia. «Esto va a ir directo a la comisaría, como evidencia». «Evidencia para sus bolsillos», murmuró Jacinto. El comisario lo miró con frialdad. «Cuida tu lengua, muchacho». Se volvió hacia Remedios. «Tienes 2 opciones. O vienes con nosotros de vuelta al pueblo y dejas que esto se resuelva de manera legal, o intentas huir y te acuso formalmente de robo. ¿Qué decides?». Remedios sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Había llegado tan lejos, había encontrado el tesoro, había escapado del hombre armado, y ahora, a punto de ser libre, todo se derrumbaba de nuevo. Pero entonces vio algo. A lo lejos, por el camino del oeste, una figura se acercaba montada en un caballo oscuro. Un hombre con sombrero ancho y poncho gris. Cuando estuvo más cerca, Remedios sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era Heliodoro. No, no podía ser. Heliodoro estaba muerto. Lo habían enterrado hacía 1 mes. Pero el hombre tenía su misma estatura, su mismo porte, su misma forma de montar. El jinete se detuvo frente al grupo. Se quitó el sombrero despacio. No era Heliodoro, pero el parecido era aterrador. «¿Quién diablos eres tú?», preguntó don Evaristo, desconcertado. El hombre sonrió. «Soy Esteban Vargas, hermano de Heliodoro».
miró a Remedios directo a los ojos. Y vengo a reclamar lo que es mío. Esteban Vargas bajó del caballo con movimientos tranquilos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Era más joven que Heliodoro, tal vez de 35 años, con la piel bronceada y los ojos grises que parecían capaces de atravesar a cualquiera. Llevaba un morral de cuero cruzado al pecho y en la cintura traía un cuchillo largo enfundado. No parecía armado con pistola, pero había algo en su presencia que hizo que el comisario diera un paso atrás instintivamente. «Heliodoro nunca me habló de un hermano», dijo Remedios con voz temblorosa. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. Esteban la miró con algo que parecía lástima. «Mi hermano y yo no nos hablamos durante 15 años. Tuvimos una pelea, señora, una pelea fea, pero eso no cambia el hecho de que éramos sangre, y lo que él encontró, la mitad me pertenece por derecho», señaló el saco que el comisario sostenía. «Ese oro viene de las vetas que mi hermano y yo descubrimos juntos cuando éramos jóvenes, en las montañas de Durango, antes de que él se casara con usted, antes de que todo se fuera al demonio». Don Evaristo soltó una risa burlona. «¿Y se supone que debemos creerte? ¿Aparecer así de la nada con una historia bonita?» Esteban lo miró sin parpadear. «No me importa si me crees o no, viejo. Vine porque me llegó la noticia de que Heliodoro había muerto, y porque sabía que si algo valioso quedaba, alguien iba a intentar robárselo a su viuda». Miró al hombre de la cicatriz. «Veo que no me equivoqué». El hombre de la cicatriz escupió al suelo. «No sé quién te crees que eres, forastero, pero aquí las cosas se manejan de otra manera. El comisario ya decidió que ese oro va para la comisaría, y lo que sobra se reparte entre quienes tienen derechos legítimos. Tú no tienes nada». «¿Derechos legítimos?», repitió Esteban, con una sonrisa fría. «¿Como tú, que probablemente ni siquiera conocías a mi hermano? ¿O como este usurero de don Evaristo que se ha pasado años cobrándole deudas infladas a la familia?». Se volvió hacia el comisario. «¿Y usted, señor comisario, de verdad cree que ese oro va a llegar a la comisaría? Porque yo apostaría mi caballo a que, en cuanto se den la vuelta, usted y sus amigos van a repartirse todo y dejar a esta mujer y sus hijos sin nada». El comisario enrojeció. «Cuidado con lo que dices, muchacho. Puedo arrestarte por difamación». «Hágalo entonces», dijo Esteban sin moverse, «pero antes tendrá que explicarle al juez de Oaxaca cómo es que confiscó un tesoro sin orden judicial, sin testigos, en medio de un camino desierto, y tendrá que explicar por qué no registró el hallazgo de inmediato, como manda la ley». El comisario apretó la mandíbula. Don Evaristo intervino rápido. Está bien, no hace falta llegar a eso». Miró a Esteban con los ojos entrecerrados. «Digamos que te creemos. Digamos que eres el hermano de Heliodoro. ¿Qué propones?». Esteban cruzó los brazos. «Propongo que dejemos a la viuda en paz. Ella y sus hijos se llevan su parte. Yo me llevo la mía. Y ustedes se van con las manos vacías, porque no tienen derecho a nada». El hombre de la cicatriz soltó una carcajada. «¿Y crees que vamos a aceptar eso? Somos 3 contra 1, amigo, y no te veo armado». Esteban sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa no llegó a sus ojos. «No necesito armas para lidiar con ustedes». Se acercó un paso. «Pero si quieren intentarlo, adelante». La tensión se espesó como niebla. Remedios sintió que Jacinto temblaba a su lado. Leonor sollozó en sus brazos. El comisario puso la mano en la culata de su revólver, pero no lo sacó. Don Evaristo retrocedió medio paso, nervioso. El hombre de la cicatriz miró a Esteban de arriba abajo, evaluando. Entonces, desde el camino, se escuchó el sonido de más caballos acercándose. Todos se volvieron. Un grupo de 5 jinetes apareció en la curva, vestidos con ropa de campo, sombreros amplios, rifles colgados de las sillas. Venían despacio, pero con propósito. Al frente iba un hombre mayor, de barba gris y mirada severa. «Esteban», gritó el hombre mayor. «¿Todo bien por aquí?». Esteban asintió sin apartar la vista de don Evaristo. «Todo bien, don Macario. Solo estaba aclarando un malentendido». Don Macario y sus hombres se detuvieron junto al grupo.
El viejo miró al comisario con desprecio. «¿Qué hace usted tan lejos del pueblo, comisario? ¿Acosando viudas ahora?» El comisario tragó saliva. «Don Macario, esto es un asunto oficial. Estamos investigando un hallazgo ilegal». «Un hallazgo ilegal», repitió don Macario con tono burlón. «¿Y desde cuándo usted investiga algo que no tenga que ver con su bolsillo?» Escupió al suelo. «Conozco a Esteban Vargas desde hace 20 años. Trabajó en mi rancho cuando era joven. Es un hombre honrado. Si él dice que ese tesoro le pertenece a su cuñada, yo le creo. Y ustedes tres van a soltar ese saco ahora mismo, o mis hombres van a tener que persuadirlos». Los 5 jinetes que acompañaban a don Macario llevaron las manos a los rifles. No los sacaron, pero el mensaje era claro. El comisario soltó el saco como si quemara. Don Evaristo retrocedió hasta su caballo. El hombre de la cicatriz maldijo entre dientes, pero no hizo nada más. En cuestión de segundos, los 3 montaron y se alejaron al galope sin mirar atrás. Remedios sintió que las piernas le flaqueaban. Jacinto recogió el saco del suelo, abrazándolo contra su pecho. Leonor dejó de llorar. Don Macario desmontó y se acercó a Remedios con una reverencia cortés. «Señora, lamento que haya tenido que pasar por esto. Esteban me envió un mensaje hace 3 días pidiendo ayuda. Me contó lo que había pasado con su esposo. Le doy mi pésame». «Gracias», murmuró Remedios todavía temblando. Esteban se acercó a ella. De cerca el parecido con Eliodoro era aún más inquietante. Los mismos pómulos, la misma frente ancha, pero los ojos eran distintos, más duros, más cansados. «Señora Remedios», dijo en voz baja, «sé que no me conoce, y sé que mi aparición debe parecerle sospechosa, pero le juro por la memoria de mi hermano que no vine a quitarle nada, vine a protegerla». Remedios lo miró a los ojos, buscando la mentira. No la encontró. «¿Por qué? Si no se hablaban, ¿por qué te importa lo que nos pase?» Esteban bajó la mirada. «Porque Eliodoro era mi hermano, y porque la pelea que tuvimos fue culpa mía, no de él. Yo me fui, yo lo dejé solo, y ahora está muerto, y no puedo pedirle perdón». Levantó la vista de nuevo. «Pero puedo cuidar de su familia. Puedo asegurarme de que ustedes tengan lo que él quería darles». Remedios sintió que algo se rompía dentro de ella. Las lágrimas comenzaron a caer. Jacinto la abrazó por la cintura. Leonor escondió la cara en su hombro. «Gracias», susurró Remedios. «Gracias», Esteban asintió. «Vamos a salir de aquí. Don Macario tiene un rancho a 2 días de camino, cerca de Tlaxiaco. Pueden quedarse allí hasta que decidan qué hacer. Estarán a salvo». Don Macario intervino. «Mi casa es su casa, señora, y en cuanto a ese oro, yo conozco a un comprador honesto en Oaxaca, alguien que no hará preguntas y que le pagará el precio justo. Podemos arreglar todo sin que nadie más se entere». Remedios asintió agradecida. Por primera vez en semanas, sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a estar bien. Viajaron durante 2 días, protegidos por don Macario y sus hombres. El rancho era grande, con tierras fértiles y ganado sano. La casa principal tenía paredes de adobe pintadas de blanco y un patio amplio lleno de flores. Don Macario les dio una habitación cómoda, con camas limpias y comida caliente. Leonor durmió toda la noche por primera vez en semanas. Jacinto se relajó. Remedios pasó las noches hablando con Esteban. Él le contó la historia que faltaba, cómo él y Eliodoro habían sido inseparables de jóvenes, buscando oro juntos en las montañas, cómo habían encontrado una veta rica en Durango y habían peleado por cómo repartirla, cómo Esteban, joven y orgulloso, había dicho cosas terribles y se había ido sin despedirse, cómo se había arrepentido cada día desde entonces. «Cuando me enteré de que había muerto, sentí que se me acababa el tiempo», dijo Esteban una noche mirando el fuego de la chimenea. «No solo para pedirle perdón, sino para hacer lo correcto. Sabía que si había encontrado algo, alguien iba a intentar robárselo, y tenía razón». «Lo ayudaste», dijo Remedios, «a él y a nosotros. Eso es lo que importa». Esteban sonrió con tristeza. Ojalá él pudiera verlo. A la semana siguiente, don Macario arregló la venta del oro.
El comprador en Oaxaca pagó una suma que dejó a Remedios sin aliento. Era suficiente para comprar una casa grande en la ciudad, para enviar a Jacinto y Leonor a buenas escuelas, para vivir con dignidad el resto de sus vidas. Pero cuando llegó el momento de repartir el dinero, Remedios hizo algo inesperado. Le entregó la mitad a Esteban. «Esto es tuyo», dijo. «Como dijiste, tú y Eliodoro lo encontraron juntos». Esteban negó con la cabeza. «Yo no vine por dinero, señora. Vine a ayudar». «Lo sé», dijo Remedios, «pero Eliodoro hubiera querido que lo tuvieras, estoy segura». Sonrió. «Además, todavía hay 2 sacos enterrados junto al árbol. Cuando las cosas se calmen, podemos volver por ellos, y esta vez iremos juntos». Esteban la miró durante un largo momento. Luego asintió con los ojos brillantes. «Juntos». Remedios compró una casa en Oaxaca, en un barrio tranquilo cerca del mercado. Era de 2 pisos, con un jardín pequeño donde Leonor podía jugar. Jacinto entró a una escuela buena, donde aprendió a leer y escribir mejor de lo que nunca había soñado. Remedios abrió una tienda de telas, usando parte del dinero para invertir en un negocio honesto. La gente del barrio la respetaba. Nadie la llamaba la viuda del loco. Nadie se burlaba. Esteban se quedó cerca, trabajando en el rancho de don Macario, pero visitando a Remedios y los niños cada semana. Se convirtió en el tío que Jacinto y Leonor nunca habían tenido, en el hermano que Eliodoro había perdido, pero que ahora de alguna manera había recuperado a través de su familia. Los meses pasaron. La vida en Oaxaca era buena, estable, pacífica. Remedios comenzó a creer que por fin podía respirar. Pero una noche, 6 meses después de haberse mudado, alguien tocó a la puerta. Remedios abrió. Afuera estaba un hombre que no conocía. Era joven, de unos 25 años, vestido con ropa elegante pero sucia, como si hubiera viajado mucho. Tenía los ojos verdes y una sonrisa nerviosa. «¿Señora Remedios Salazar?», preguntó. «Sí», dijo ella cautelosa. «¿Quién es usted?». El hombre respiró hondo. «Mi nombre es Alfredo Ibarra, soy abogado y vengo de parte de la familia de su esposo». Sacó un sobre amarillo de su chaqueta. Eliodoro Vargas tenía un testamento registrado en Durango, un testamento que nadie conocía, y según ese documento, usted no es la única heredera de sus bienes. Remedios sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? El hombre extendió el sobre. «Hay otra persona, alguien que Eliodoro reconoció legalmente antes de morir, alguien que tiene derecho a la mitad de todo lo que él dejó». Hizo una pausa. «Incluyendo el tesoro que usted encontró». Remedios tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro había un documento legal, sellado y firmado, y al pie de la página, escrito con la letra inconfundible de Eliodoro, estaba el nombre de la otra heredera. Un nombre que Remedios nunca había escuchado en su vida. El nombre en el papel decía Perla Vargas Domínguez. Debajo, en letra más pequeña, había una nota: hija reconocida de Eliodoro Vargas, nacida en 1997 en Durango, Durango. Madre, Hortensia Domínguez, fallecida en 2003. Remedios levantó la vista hacia el abogado, sintiendo que la habitación giraba. «No entiendo. Eliodoro nunca me habló de una hija». El abogado asintió con expresión incómoda. «Según los documentos, su esposo tuvo una relación antes de casarse con usted. La joven Hortensia murió de tuberculosis cuando la niña tenía 6 años. Eliodoro la reconoció legalmente y la dejó al cuidado de su abuela materna en Durango, pero siguió enviando dinero todos los meses, y antes de morir, actualizó su testamento para asegurarse de que Perla recibiera su parte». «¿Dónde está ella ahora?», preguntó Remedios con la voz apenas audible. «Aquí, en Oaxaca. Llegó hace 2 días buscándola». El abogado señaló hacia la calle. «Está esperando afuera, quería que usted supiera la verdad antes de conocerla». Remedios se apoyó en el marco de la puerta. Jacinto apareció detrás de ella, alarmado. «¿Mamá? ¿Qué pasa?». Ella no respondió. Salió a la calle despacio. Bajo el farol de la esquina había una joven delgada,
de cabello oscuro recogido en una trenza, vestida con ropa sencilla y gastada. Cuando vio a Remedios, dio un paso adelante. Sus ojos eran grises, los mismos ojos de Heliodoro, los mismos ojos de Esteban. «Señora Remedios», dijo la joven con voz temblorosa, «soy Perla. Sé que esto debe ser un shock para usted. Yo tampoco sabía que mi padre había muerto hasta hace un mes. La abuela falleció y encontré los papeles entre sus cosas, el testamento, las cartas que él le enviaba». Remedios la estudió en silencio. La joven no podía tener más de 17 o 18 años. Parecía asustada, pero también había algo más en su expresión, algo desesperado. «¿Viniste por el dinero?», preguntó Remedios sin rodeos. Perla bajó la mirada. «Vine porque no tengo a nadie más. La abuela murió. No tengo familia. No tengo casa. Gasté mis últimos pesos en el viaje hasta aquí». Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía que mi padre había encontrado algo. Solo sabía que él siempre decía que algún día me daría una vida mejor. Y ahora está muerto, y yo solo quería conocer a su otra familia, saber quién era él realmente. Remedios sintió que algo se apretaba en su pecho. Podía rechazar a esta joven, podía negarle todo. Podía alegar que el testamento era falso, que no había pruebas suficientes. Pero al mirar esos ojos grises, vio a Heliodoro. Vio al hombre que había amado, al hombre que había guardado secretos para proteger a los que quería, al hombre que había muerto intentando darles una vida mejor. «Entra», dijo al fin. Perla parpadeó, sorprendida. «¿Qué?» «Entra a la casa. Vamos a hablar». El abogado se despidió con una reverencia. Remedios llevó a Perla adentro. Jacinto y Leonor la miraban con curiosidad y recelo. Remedios les presentó a la joven con voz calmada. «Niños, ella es Perla. Es hija de su padre, su hermana». Jacinto abrió la boca, confundido. Leonor frunció el ceño, pero ninguno de los dos dijo nada. Remedios preparó té. Se sentaron en la mesa de la cocina. Perla les contó su historia con voz quebrada. Cómo su madre había muerto cuando era pequeña. Cómo Heliodoro la visitaba 2 veces al año, siempre de paso, siempre apresurado, pero siempre cariñoso. Cómo le había prometido que algún día vendría por ella. Cómo había dejado de venir 3 años atrás y ella había asumido que la había olvidado. «No te olvidó», dijo Remedios en voz baja. «Solo estaba ocupado, buscando la manera de cumplir lo que te prometió». Perla la miró con ojos brillantes. «¿Es cierto que encontró oro?». Remedios asintió. «Sí, encontró mucho, y lo escondió para nosotros». Hizo una pausa. «Para todos nosotros, supongo». Se quedaron en silencio durante un largo rato. Luego Jacinto habló. «¿Vas a quedarte con la mitad?». Perla negó con la cabeza rápido. «No vine por eso. Solo quería...». No terminó la frase. Las lágrimas comenzaron a caer. Remedios extendió la mano y tomó la de Perla. La joven la miró sorprendida. «Escúchame bien», dijo Remedios. «Tu padre era un buen hombre, un hombre complicado, lleno de secretos, pero bueno. Y si él te reconoció en su testamento, es porque quería que estuvieras protegida. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vas a quedarte aquí con nosotros, en esta casa, como parte de la familia, y vamos a dividir todo de manera justa. Tú recibirás tu parte, pero no como una extraña, como una hija». Perla sollozó cubriéndose la cara con las manos. Jacinto miró a su madre con asombro. Leonor se acercó tímidamente a Perla y le tocó el brazo. «¿De verdad eres nuestra hermana?». Perla asintió, sin poder hablar. «Entonces puedes quedarte», dijo Leonor con sencillez infantil. «Tenemos espacio». Los días siguientes fueron extraños. Perla se instaló en la habitación de invitados. Era callada, educada, ayudaba en la casa sin que se lo pidieran. Jacinto la observaba con cautela, pero Leonor se encariñó con ella de inmediato. Remedios la trataba con amabilidad, aunque por dentro luchaba con emociones contradictorias.
rabia hacia Heliodoro por no haberle dicho la verdad, tristeza por esta joven que había crecido sin padre, y sorprendentemente algo parecido al alivio, porque Perla no era una amenaza, era otra víctima de las circunstancias, otra persona que Heliodoro había querido salvar. Una semana después, Esteban vino a visitarlos. Cuando vio a Perla, se quedó paralizado en la puerta. «Hortensia», murmuró. «No», dijo Perla. «Soy su hija, Perla». Esteban entró despacio, estudiándola. «Eres idéntica a tu madre. Heliodoro me habló de ustedes una vez, hace muchos años, antes de que nos peleáramos». Miró a Remedios. «¿Sabías?» «Acabo de enterarme», dijo Remedios. «Aparentemente, Heliodoro era mejor guardando secretos de lo que pensábamos». Esteban soltó una risa amarga. «Eso parece». Se sentó a la mesa mirando a Perla con una mezcla de nostalgia y dolor. «Tu madre era una buena mujer, y Heliodoro la quiso, pero ella murió antes de que pudieran casarse. Él quedó destrozado. Por eso se fue de Durango. Por eso vino aquí». Miró a Remedios. «No te lo dijo porque tenía miedo de que pensaras que todavía la amaba. Pero te amaba a ti también, a su manera». Remedios asintió, sintiendo que un nudo en su garganta se aflojaba un poco. «Lo sé». Esteban se volvió hacia Perla. «Entonces tú también eres familia. Y si Remedios te aceptó, yo también». Extendió la mano. «Bienvenida, sobrina». Perla estrechó su mano con fuerza, sonriendo por primera vez desde que había llegado. Esa noche, Remedios no pudo dormir. Salió al jardín, mirando las estrellas, pensó en Heliodoro, en todo lo que había hecho, en todo lo que había callado, en cómo había intentado proteger a todos sin decirle a nadie la verdad completa. «Eras un tonto», murmuró hacia el cielo. «Un tonto complicado, pero hiciste lo mejor que pudiste, ¿verdad?». El viento sopló suave, moviendo las hojas de los árboles. Remedios sintió que algo dentro de ella sanaba. No era perdón completo, pero era un comienzo. 2 meses después, Esteban, Remedios, Jacinto, Leonor y Perla viajaron de regreso a la sierra. Encontraron el árbol gigante sin problemas. Los 2 sacos seguían enterrados donde los habían dejado, intactos. Los desenterraron juntos, trabajando en silencio. Cuando abrieron los sacos y vieron el oro y las piedras brillar bajo la luz del sol, filtrada por las hojas, nadie gritó de alegría. Solo se miraron entre ellos, entendiendo que esto era más que riqueza. Era el último regalo de un hombre que había amado de la única manera que sabía. Vendieron el resto del tesoro. Con el dinero, Remedios amplió su tienda. Jacinto y Leonor siguieron estudiando, convirtiéndose en jóvenes brillantes y ambiciosos. Perla entró a la escuela de enfermería, cumpliendo un sueño que había tenido desde niña. Esteban compró un pequeño rancho cerca de Oaxaca y lo trabajó con orgullo, visitando a la familia cada domingo. Pasaron los años. La vida siguió. Remedios nunca se volvió a casar, pero tampoco se sintió sola. Tenía a sus hijos, tenía a Perla, tenía a Esteban, tenía una casa llena de risas y recuerdos. Y cuando la gente del barrio le preguntaba por su historia, ella sonreía y decía la verdad. «Mi esposo era un soñador, un loco», decían algunos, pero resultó que sus sueños eran reales. Y me dejó algo más valioso que el oro. Me dejó una familia. Una tarde, muchos años después, cuando Remedios ya era una mujer mayor de cabello plateado, estaba sentada en el jardín de su casa viendo a sus nietos jugar. Jacinto se había casado y tenía 3 hijos. Leonor, 2. Perla, 1. Todos correteaban entre las flores, gritando y riendo. Esteban se sentó a su lado, también viejo, con la espalda encorvada pero los ojos todavía brillantes. «¿En qué piensas?», preguntó. Remedios sonrió. «En Heliodoro, en cómo odiaba que lo llamaran loco». Miró a los niños. «Ojalá pudiera ver esto. Ojalá supiera que al final todo valió la pena». «Creo que lo sabe», dijo Esteban. «Donde sea que esté, lo sabe». Remedios asintió. El viento sopló de nuevo, cálido y lleno de promesas.
y en ese momento sintió algo que no había sentido en años: paz completa. Porque al final Heliodoro no había sido solo un garimpero soñador. Había sido un hombre que había amado con todas sus fuerzas, que había guardado secretos para proteger, que había muerto antes de ver sus sueños cumplidos, pero que, de alguna manera misteriosa, había dejado un camino para que su familia encontrara no solo riqueza, sino también redención, unidad y amor. Y eso, pensó Remedios mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Oaxaca, era el verdadero milagro que había encontrado dentro del tronco del árbol. A veces quienes más se burlan de nuestros sueños son los primeros en querer arrebatárnoslos cuando se hacen realidad. La historia de Remedios nos enseña que la fe puede mover montañas, que los milagros llegan cuando menos los esperamos y que la verdadera riqueza no está solo en el oro que encontramos, sino en la familia que construimos en el camino. No permitas que las risas de otros apaguen tus sueños. No dejes que la humillación te defina, porque al final los soñadores son quienes cambian el mundo, y aquellos que hoy te llaman loco, mañana querrán estar en tu lugar. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta historia con las personas que amas. Dios te bendiga.